Gracias amigos y amigas por su presencia en este nuevo programa de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. Esta conferencia llega a ustedes gracias a la Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural, así como la Academia Hidalguense de la Historia. El buen pintor tiene buena mano y gracia en el pintar, y considera muy bien lo que ha de pintar, y matiza muy bien la pintura, y sabe hacer las sombras y los lejos y follajes. Cita de Fray Bernardino de Sahagún en su libro 10, capítulo 8. Las variadas imágenes de la flora contenidas en los conventos hidalguenses ameritan su conocimiento y valoración, no sólo por sus propios aspectos artísticos, sino por ser aportaciones imperecederas de la cultura local y símbolos de las aspiraciones por comprender las manifestaciones de la naturaleza en el Nuevo Mundo, dentro de un notable sincretismo religioso. Una versión de esta investigación fue publicada con el nombre Representaciones de la Flora en los conventos de Hidalgo, en el libro Iconografía Mexicana 9 y 10, Flora y Fauna, coordinado por la doctora Beatriz Barba Ahuatzin y Alicia Blanco Padilla. Esta publicación es del INA del año 2009. La decoración de los conventos mendicantes proviene de la necesidad de establecer un recinto adecuado a las ceremonias y actividades de evangelización. Como dijo Robert Ricard en su libro imprescindible La conquista espiritual de México, cito: si había de darse esplendor y pompa a las ceremonias religiosas, era imposible hacerlo en un cuadro que no correspondiera a ellos. La religiosidad impuesta después de 1521 debía revestirse de nuevos ritos, plenos de pompa y circunstancia, para estar a la par o incluso sobrepasar los cultos a antiguos dioses. En este momento no nos detendremos en las proverbiales alabanzas de los cronistas para la gran facilidad de los indígenas en su interpretación de las imágenes occidentales. Solo resaltaremos el hecho probado de la participación indígena en la edificación y ornamentación de sus propias construcciones religiosas. La preparación del tlacuilo indígena, expresada en los códices que se han conservado, fue aprovechada por los frailes para la ornamentación de los conventos. La doble inspiración para los motivos florales exhibidos en los conventos, la tradición católica occidental y la prehispánica, se conjuntaron en la producción artística y arquitectónica de los conventos novohispanos. La interacción tan profunda de las divinidades prehispánicas con la población indígena, originando epifanías, así como hierofanías, seguramente estuvieron presentes a lo largo del siglo XVI en la concepción de las obras pictóricas y escultóricas en los conventos, específicamente empleando
elementos vegetales. Varios son los cronistas coloniales que mencionan creencias sobrenaturales referidas a la flora presentes en la vida prehispánica. Cito: piensan que los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional como los otros, y así cuando los cortan para el uso humano, para que Dios los crió, los saludan y les captan la benevolencia para haberlos de cortar. Y cuando al cortarlos rechinan, dice que se quejan. Esta es una cita de Jacinto de la Serna en su tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México. Para cortar árboles era necesario pedir licencia y orar a Quetzalcóatl, de acuerdo a Ángel María Garibay en su Teogonía e Historia de los Mexicanos. También se hacían idolatrías con semillas, peyote y el mismo maíz. El prodigioso panorama de la cosmogonía mesoamericana se combinó con el pensamiento medieval, distinguido por el vasto empleo de creencias. Cito: en los capiteles de muchas iglesias románicas aparecen personas o animales atados, representados mayoritariamente como ornamentos entrelazados, que los teólogos coetáneos consideraban las armas de caza de Satanás y que contienen aspectos sexuales o incluso fecales. De acuerdo con Uwe Gies, la escultura románica, en el libro El Románico, editado por Rolf Thomann. La decoración vegetal no sólo contenía una serie de símbolos que podríamos definir como positivos, por ejemplo, margaritas, rosas, lirios, olivos, uvas, duraznos o granadas, de acuerdo a Marco Díaz y Patricia Mejía en su artículo Elementos Vegetales de 1986. Estos elementos positivos relacionados con valores cristianos y cualidades de santos o recordando al paraíso, vergel perdido. También encerraba un sentido oculto, siniestro. Cito: estos floreos no sólo son un complemento ornamental, sino que deben entenderse como el marco y el fermento de todo lo demoníaco y endemoniado, de acuerdo a los mismos autores anteriormente citados. En el siglo XII, de acuerdo a la regla de San Benito, los cistercienses establecieron una feroz crítica contra toda la decoración suntuaria. Cito: ¿pero qué significan también en vuestros claustros, donde los religiosos hacen su lectura, esos monstruos ridículos, esas beldades horribles y esos bellos horrores? ¿Para qué sirven en tales rincones esos simios inmundos, esos leones feroces, esos centauros quiméricos, esos monstruos semihumanos, esos tigres moteados, esos soldados que combaten y esos cazadores que tocan el cuerno? Aquí se ve una sola cabeza para varios cuerpos o un solo cuerpo para varias cabezas. Allí es un cuadrúpedo con cola de serpiente y más lejos un pez con cabeza de cuadrúpedo. Luego se ve un monstruo que es caballo por delante y cabra por detrás, o que tiene la cabeza de un animal con cuernos y las ancas de un caballo. Por Dios,
si no se siente vergüenza de semejantes frivolidades, al menos se debería lamentar lo que cuestan. Esta es una cita de Bernardo de Claraval, citado en el libro de Leroux Duy, Las abadías cistercienses, Historia y Arquitectura. Se revela en este texto una cierta futilidad y gratuidad en el empleo de temas bastante comunes, los cuales fueron transmitidos al arte conventual novohispano como los grutescos y roleos vegetales. Lo descrito por Bernardo de Claraval bien podría tomarse como referencia a una parte del arte conventual en la Nueva España. Tuve oportunidad en años recientes de formar una investigación intitulada La raíz cisterciense y los agustinos en Hidalgo, en el año 2013, para analizar tan interesante como desconocido vínculo. La consideración de la naturaleza como la simiente del mal puede enmarcarse en la caracterización de la filosofía escolástica como problema de la relación entre la razón y la fe. Tal problema abarca la ortodoxia y la heterodoxia religiosas, los intereses redivivos por la naturaleza y la ciencia, las tendencias heréticas y las rebeliones filosóficas, teológicas o políticas. Esto, de acuerdo con Gema Muñoz Alonso, en su Historia del Pensamiento, Desarrollo de la Filosofía Patrística, la Escolástica, de 1988. La Edad Media procuró una base de creencias vigente aún en el Renacimiento. Cito: este fondo sobrenatural se consolida sobre un terreno complejo. En él encontramos, si bien trasladada a una realidad más fuerte, la teratología de los siglos anteriores, así como obsesiones y fantasmagorías creadas por la imaginación. El Renacimiento, en su vigorosa renovación de las fuentes, saca a luz fondos que ya han sido explotados. Sus exotismos y monstruosidades hunden directamente sus profundas raíces en la Edad Media. Esto es una cita de Baltrushaitis en su magnífico libro La Edad Media Fantástica, de la editorial Cátedra, de 1994. La vinculación entre el medio natural y lo infernal, afirmado en algunos escritos de la Edad Media, como es el caso de las etimologías de San Isidoro de Sevilla, donde expresa que los maleantes, que ya habían sucumbido ante el demonio a causa de sus actos, tenían que comer plantas mágicas que los transformaban en formas animales y en seres fantásticos diversos, de acuerdo con Uwe Gis, el cual ya hemos citado. Esta es una curiosa semejanza, por otro lado, con el fenómeno del nahualismo mexicano. Esta vinculación, como decía yo, entre el medio natural y lo infernal, continuó en la Nueva España creando un imaginario fantástico. La actividad evangélica, imbuida de ideología con sentido providencialista y mesiánico, era ideal para la percepción alterada e idealista de la realidad. El enfrentamiento, la expectativa y el desconocimiento inicial de la naturaleza del Nuevo Mundo llevó al establecimiento de una serie de convicciones entretejidas con lo mágico maravilloso. Explicaciones de realidades distintas
que no podían abarcar, realidades de la insondable Sierra Alta y Sierra Gorda, donde los agustinos, a partir de los conventos de Atotonilco el Grande y Meztitlán, emprendieron la tarea de conversión de grupos nómadas chichimecas. Los intentos de otorgarle sentido a las nuevas alteridades se alimentaron de la imaginería medieval. Según Motolinía, este gran escritor y cronista del siglo XVI, cito: en esta tierra hay muy altísimas sierras, y en ella se hallan grifos, a do habitan está tan blanco de los huesos de los hombres y bestias que comen, que parece de lejos una sierra nevada. Los indios de aquellas comarcas tienen guaridas entre árboles y palenques, para se defender de tan crueles y espantosas bestias, y en oyendo el ruido del vuelo, caes muy vehemente, ascóndense. Es tan grande y espantoso el ruido que hacen con las alas cuando vuelan, que se puede de él bien decir aquello del profeta: escuché el sonido de las olas, como el sonido de muchas aguas. La cita de Motolinía la retoma Felipe Garrido en su Crónica de los Prodigios. En este caso, Motolinía repite la noticia de los grifos en su Historia de los indios de la Nueva España. Francisco de la Maza recuerda que en la tipografía del siglo XVI está un grifo en la obra Dialectica Resolutio de 1554, deteniendo junto con un león el escudo real español. De acuerdo a su libro magnífico, La mitología clásica en el arte colonial de México, de 1968. Por su parte, Grijalva comenta la acción del padre Coruña, prior de Chilapa, quien mandó talar un monte, cito, porque sabía que el demonio huye de la luz y porque los indios no pudieran esconderse en su espesura, y prohibiendo apretadamente que ningún indio pudiese subir a aquel monte. Juan de Grijalva escribió la crónica de la Orden de nuestro Padre Señor San Agustín en las provincias de la Nueva España. Los demonios, de acuerdo a Grijalva, habían huido a la sierra, desterrados de los llanos, donde ya se había predicado el Evangelio. El mismo autor señala la costumbre de colocar cruces en las serranías y los caminos, lo cual ahuyentaba al demonio. De tal manera, en el arte conventual mexicano no es extraña la inclusión de figuras diabólicas en conjunción con la flora, refugio y fermento de lo maléfico, continuando los antecedentes medievales mencionados. Los bosques como una suma botánica donde aparecen todas las posibilidades del reino vegetal han poseído siempre una profunda significación. Entre las muchas interpretaciones que puede tener una floresta, por ejemplo, como lugar sagrado o como representación de la capacidad regeneradora de la naturaleza, se cuenta el de ser morada de criaturas misteriosas, híbridas o demoníacas, y se identifica con lo desconocido. Un bosque también es un sitio enigmático, escenario de lo sombrío u ominoso. En el cubo de las escaleras del convento de Atotonilco el Grande está dibujada una apretada arboleda.
Hablando de la sociedad colonial, Francisco de la Maza menciona, cito, si no hubo franca heterodoxia, sí hubo rumor de judería, de sexualidad, de vitales desenfados, que constantemente había que atajar. Díganlo los 1500 volúmenes, con sus más de 10.000 expedientes, llenos de toda clase de delitos que contienen los archivos de la Inquisición. Hasta aquí esta primera parte del análisis de las representaciones de la flora en los conventos novohispanos de Hidalgo. Los espero en la segunda entrega. Muchas gracias.